Entonces ahora vamos a ver un poco de la teoría en cómo se forma un enlace covalente. Los enlaces covalentes sabemos que comparten un par de electrones entre dos átomos. ¿Ok? Entonces, un electrón típicamente viene de uno de los átomos, otro electrón típicamente viene otro electrón típicamente viene del otro átomo. Entonces, originalmente, cada electrón estaba ubicado en un orbital atómico. Entonces, aquí tenemos una representación de un átomo y aquí estamos mostrando un orbital atómico y aquí otro átomo con uno de sus orbitales atómicos. Lo que va a suceder es, mientras los núcleos de los átomos se acercan, entonces la longitud entre los dos núcleos disminuye, los orbitales atómicos empiezan de unirse para formar un orbital molecular. Y en el orbital molecular, los dos electrones están unidos, comparten un solo orbital molecular. Como podemos imaginar, cuando los dos átomos tienen una distancia de separación muy grande, no hay atracción, no hay repulsión, no hay interacción entre los dos átomos. Ahora, cuando empezamos de disminuir la distancia de separación entre los dos átomos, vamos a empezar a tener como una pequeña atracción de los electrones o el electrón de un átomo hacia el núcleo del otro átomo. ¿Okay? Entonces, la energía potencial empieza a disminuir. Entonces, cuando tenemos energía potencial negativa, este corresponde a atracción y estabilidad. ¿Okay? Entonces, vamos a poner aquí. Y recordamos que en la naturaleza los sistemas siempre buscan un estado más estable. ¿Okay? Entonces, los dos átomos se acercan, empezamos de formar el enlace covalente y este resulta en estabilidad. ¿Okay? Si continuamos de disminuir la distancia de separación entre los núcleos, la energía potencial empieza a aumentar, 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 porque lo que va a suceder es que la repulsión entre los dos núcleos se pone más y más importante. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a poner vamos a decir unirse demasiado, porque resulta en la energía potencial positivo, que es menos estable. ¿Okay? Ok. Ahora quiero notar que a cierta distancia encontramos el mínimo de la energía potencial. La energía potencial es lo más negativo. Entonces, este corresponde a longitud de enlace promedio. Y tengo que decir que es el promedio
¿Por qué siempre hay vibraciones? ¿Ok? Entonces, siempre hay vibraciones, estiramiento, doblamiento. Entonces, la longitud de enlace no es constante. ¿Ok? Básicamente, vamos a tener el enlace siempre, moviéndose así un poquito. ¿Ok? Cuando estamos a baja temperatura, hay menos estiramiento, hay menos doblamiento. ¿Ok? Pero cuando estamos a alta temperatura, tenemos más energía agregada al sistema. Entonces, las vibraciones, los estiramientos son más y más. Entonces, las vibraciones son más y más. ¿Ok? Entonces, podemos tener alta temperatura. Más energía cinética. Más movimiento. ¿Ok? Ok, una pregunta en el chat. No, la material de este capítulo de geometría molecular no está incluido en el examen. ¿Ok? Estará incluido en la segunda tarea y el segundo examen. ¿Ok? Si ustedes van al aula virtual, va a ver las instrucciones para el primer examen y el contenido. ¿Ok? Bueno, al final de esta clase, recuérdame, y voy a darles las instrucciones verbalmente también. Okay. Entonces, esta energía potencial aquí es la energía potencial del sistema que incluye los dos átomos que van a formar nuestro enlace covalente. Entonces, dado que está formando el enlace covalente, el mínimo de esa energía corresponde a la energía del enlace. ¿Okay? Entonces, este aquí muy difícil verlo, ¿ah? Okay. Esta distancia aquí, en la energía potencial, este corresponde a la energía del enlace. ¿Ok? Entonces, lo que va a suceder es a una temperatura vamos a tener vibraciones. Entonces, la vibración literalmente puede ser un estiramiento en que los dos núcleos se acercan y después se mueven más lejos uno al otro. Entonces, con esta vibración, entonces lo que tenemos son
los dos núcleos y en la vibración están moviendo así. Entonces, el longitud del enlace aumenta y disminuye, aumenta, disminuye, aumenta, disminuye. El promedio es algo así, pero puede ser un poco menos o un poco más. Cuando aumentamos la temperatura corresponde a energía cinética. ¿Okay? Es una medición de energía cinética. Entonces, a una temperatura más alta hay más energía cinética que corresponde a más movimiento. Entonces, cuando es frío, el enlace solo puede hacer estiramientos muy pequeños, pero a alta temperatura el estiramiento puede ser muy grande. ¿Ok? Si la temperatura es lo suficientemente alta, entonces, por ejemplo, si podemos aumentar la temperatura mucho, 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 así, lo que puede suceder es a temperatura muy alta, el enlace puede romper. Oh my goodness, ¿dónde está el té? Okay. Entonces, tenemos mayor y mayor temperatura y eventualmente los dos átomos se separan y el enlace se rompe. Okay. Esta es parte de la explicación de por qué materiales descomponen a altas temperaturas. No es una explicación completa, pero ahí vamos desarrollando una idea de cómo es posible formar un enlace covalente o destruir un enlace covalente. Y la formación y destrucción de enlaces que sean covalentes o iónicos o metálicos, esa es la fundación de reacciones químicas. Más preguntas, son muy buenas. Ok, sí, entonces, recordamos que de la física, que uno puede convertir energía cinética a energía potencial o energía potencial a energía cinética. Entonces, energía cinética hace fuerza el movimiento de los átomos. Y cuando el átomo se estira más, este resulta en la conversión de energía cinética a energía potencial. Y después disminuye y la energía potencial está convertida a energía cinética, es decir, que la energía potencial disminuye y lo que tenemos en consecuencia es movimiento, que es energía cinética. ¿Okay? Entonces, ¿cuáles son esos orbitales atómicos? Puede ser tan sencillo como un orbital S y otro orbital S, cada uno de un átomo de hidrógeno. Los dos hidrógenos se acercan. Esta región de traslape resulta en el enlace covalente. ¿Okay? Entonces, hay que tener un traslape física entre orbitales atómicas o orbitales moleculares para formar un enlace químico. ¿Okay? Un enlace covalente. Entonces, este es el ejemplo del hidrógeno H2. Aquí tenemos la formación de un enlace HCl. ¿Okay? Entonces tenemos aquí el hidrógeno con su orbital 1s. Ese es uno de los orbitales 3p del cloro. Y este forma el traslape y por lo tanto un enlace covalente. Y aquí, para los estudiantes que tienen buena memoria,
va a ver que es un poco complicado porque frecuentemente trabajamos con el HCl como si fuera un enlace iónico. ¿Okay? Entonces, es muy común ver ejemplos como este, en que el HCl acuoso forma el H positivo acuoso y el cloruro acuoso. Entonces, este indica que es un enlace iónico. Okay, entonces, hay evidencia que el HCl forma un enlace iónico. Pero, si calculamos el dipolo de enlace, entonces la electronegatividad es 3,2 menos 2,2 es igual a solo 1. Y este típicamente se llama un enlace covalente polar. Entonces, esta es evidencia de un enlace covalente. ¿Okay? Y aquí es cuando entramos en un conflicto entre nuestras preferencias como seres humanos de poner cada sustancia, cada persona y cada cosa en una caja pequeña, bien definida. Queremos decir que este es un enlace covalente, este es un enlace iónico, esta persona es una hembra, esta persona es un macho, pero la realidad es que la naturaleza puede ser más complicado. Entonces, los enlaces químicos tienen una escala continua entre características metálicos, características covalentes y características iónicos. Hay algunos enlaces entre carbono y carbono. Este tiene básicamente 100% característica covalente. ¿Okay? Hay otros enlaces que tienen casi 100%, tienen 90% carácter iónico. Y hay otros enlaces, por ejemplo, entre el hidrógeno y el cloruro o el cloro, en que depende de la situación, va a comportarse como un enlace covalente o como un enlace iónico, porque ellos se encuentran más o menos en el límite entre covalente y iónico. ¿Ok? Entonces, trata de disfrutar la realidad y lo complicado que es en vez de frustrarse con este. ¿Ok? Impolarizar tal vez los compuestos, porque digamos, veo que lo que quiere es como que se cancelen sus electronegatividades, tal vez, o algo así. Ok, la electronegatividad es la habilidad de un átomo a atraer electrones enlazados hacia sí, hacia el propio átomo. Entonces, básicamente, en esta región de traslape,
Bueno, de verdad en como toda esta región, pero en el enlace covalente formado entre hidrógeno y cloruro, aquí tenemos dos electrones que están compartidos. En el enlace entre cloro y cloro, el mismo elemento, ellos van a compartir los dos electrones enlazados completamente justo, ¿ok? Van a pasar la misma cantidad de tiempo cerca a un átomo que el otro átomo, ¿ok? Son como dos gemelos que saben cómo compartir sus juguetes completamente justo. Lo que tenemos aquí son dos hermanos y este es un hermano mayor, más fuerte, y va a jalar los juguetes hacia él y no va a compartir tanto con el hermano menor. Entonces, el hermano mayor tiene alta electronegatividad, no va a compartir de una manera justo los juguetes y los juguetes son los dos electrones enlazados. ¿Ok? Bueno, entonces, como se había dicho de cancelar la electronegatividad, sí, supongo que podemos pensar en esta manera, al menos un poco, porque, por ejemplo, aquí la fuerza de atracción entre el núcleo de cloro y los dos electrones los dos electrones enlazados es igual que la atracción entre el otro núcleo de cloro y los dos electrones enlazados. Entonces, esta fuerza de atracción más o menos se cancela y los electrones pasan más tiempo equidistante entre los dos. Ok, veo que hay muchas preguntas en el chat. Ok, ¿cómo se sabe cuándo tenemos un enlace polar? Hay que utilizar datos de la electronegatividad de los átomos. Ok, entonces esos datos aquí de los valores de electronegatividad, el 3,2 y el 2,2, no vamos a memorizarlos. Lo que hay que hacer es buscar una tabla en las notas, en el libro, por internet, de la electronegatividad de los átomos. Entonces yo encuentro aquí que el hidrógeno tiene 2,2, que el cloro tiene 3,2, y es la diferencia en la electronegatividad que me indica el tipo de enlace. Lo que tenemos aquí es el enlace HCl, que es un poco complicado. Cuando se encuentra en el estado gaseoso o líquido, HCl se comporta como si tiene un enlace covalente polar. ¿Ok? Pero cuando se disuelve en el agua, se separa en el catión de hidrógeno y el anión de cloruro. Entonces, en el agua se comporta como si fuera un enlace iónico. Entonces, es un poco como la naturaleza de la luz. Depende del experimento que realizamos, la luz se comporta como si fuera una partícula o en otro experimento, la luz se comporta como si fuera una onda. ¿Ok? Muchas gracias por esas preguntas. A ver si hay más. Okay. Esa diferencia en el comportamiento del compuesto, afecta la nomenclatura. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos el compuesto HCl en el estado gaseoso, perdón, voy a mover todo arriba. Cuando se encuentra en estado gaseoso o líquido o sólido, vamos a nombrarlo
el cloruro de hidrógeno. Y esta es la nomenclatura para un compuesto molecular. Y es lógico porque cloruro es un no metal, hidrógeno es un no metal, se llama el cloruro de hidrógeno. Pero en el estado acuoso, el nombre es ácido clorhídrico. ¿Okay? También sabemos que es posible formar enlaces covalentes con orbitales híbridos. Por ejemplo, si tenemos un orbital S y un orbital P, se comportan como plasticina, podemos poner los dos orbitales juntos y reformarlos en dos orbitales nuevos que tienen una forma diferente. Entonces, el orbital S más el orbital P resulta en dos orbitales híbridos que se llama sp. ¿Okay? Cuando ponemos, esa es la ubicación del núcleo, ¿okay? En cada orbital híbrido, entonces es un solo átomo, entonces ese es el núcleo. Podemos ver, este es un lóbulo de un orbital sp, ese es otro lóbulo de otro orbital sp. ¿Okay? Entonces aquí tenemos el berilio. El berilio va a formar un enlace covalente con dos átomos de flúor. ¿Ok? Entonces, cuando formamos, bueno, el nombre será el fluoruro de berilio. Si yo tenía que hacer el diagrama de Lewis para PE, por favor. F2. Voy a indicar que el berilio es el átomo central. Vamos a tener un enlace sencillo a cada átomo no central. Vamos a contar la cantidad de electrones de valencia. Entonces, berilio, por su posición en la tabla periódica, solo me da 2. Tengo 2 fluoruro. Y dos flúor y cada flúor trae 7. Entonces, ese nos da 16 electrones de valencia. Ya he utilizado 4 para los enlaces covalentes. Ahora voy a llenar el octeto de cada flúor. Aquí. Y con este puedo notar que he utilizado todos los 16 electrones de valencia. En el caso del berilio, el átomo central tiene 2 dominios de electrones. ¿Ok? Un dominio, 2 dominios. En este caso, ambos son electrones enlazados. Cualquier forma del dominio
Cuando hay dos dominios de electrones, se llama la hibridación sp. ¿Ok? Y en este caso, la geometría dominios de electrones es igual a la geometría molecular y en ambos casos se nombra lineal. ¿Ok?